noche vamos a hablar sobre el derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes desde el hogar. Pues, se hace muy oportuno tocar este tema, ya que considero que los niños, niñas y adolescentes son el presente, el futuro de nuestra sociedad boliviana, ya que estamos llamados a cuidar y proteger a nuestra descendencia para así forjar una nueva sociedad con valores y principios. Como decíamos, era importante conocer la palabra protección, ¿no? Y como veíamos en el diccionario de la lengua española, nos dice que es el efecto de proteger, resguardar, defender o amparar a algo o a alguien. Bien, entonces nosotros entendemos que la protección es un cuidado preventivo, ¿no? Ante un eventual riesgo o problema. Debemos entender, aquí radica la importancia de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el pilar fundamental de la sociedad, donde podemos construir lo que es la identidad de las personas. Y es el lugar donde se protege su autonomía, ¿no? Y es la base desde donde también podemos proyectar en el ámbito social. Pues los padres somos quienes somos los responsables de la educación, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque debemos proteger lo que es su intimidad y también promover lo que es su desarrollo, ¿no? Con base en lo que son los valores culturales propios de cada región. Bien. A ver. Bien. Por favor, les voy a pedir que si de alguna manera se cortara, me lo hacen saber. ¿Ya? Bueno, continuando, debemos indicar que los roles que se cumplen en cada familia, pues, son importantes. ¿Por qué? Porque vemos que cada uno de ellos, pues, va a desenvolverse y va a cumplir con funciones, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el núcleo familiar. Tener el conocimiento de estos roles familiares pues hace precisamente que estén dentro de lo que son los grupos familiares y estos permiten que podamos tener mucha más estructura y que las decisiones que se vayan a tomar sean con mucha mayor facilidad. Es muy importante saber quién es mamá, quién es papá y las normas que se proponen con los hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan cumplirlas, ¿no? Y pues de esta manera estén muy bien definidos los que son los roles familiares. Bien. Debemos entender que pues se ejerce lo que es la violencia. Y vemos que la violencia muchas veces es un problema que se va dando precisamente por la negligencia. Pues, ¿qué entendemos por violencia? Sabemos bien que la violencia viene a ser un uso intencional de lo que es la fuerza física, ¿ya? O también es un poder real o una amenaza contra uno mismo o una persona. Puede ser esta violencia contra un grupo, una comunidad. Esto lógicamente tiene un resultado y esa es la probabilidad de producirse un daño psicológico. Se puede producir pues lo que es la privación de la libertad, pues el mal desarrollo, ¿no?, de las actividades y en muchos casos se producen lesiones y hasta lo que es la muerte. Vemos aquí que existen diferentes tipos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y en esta diapositiva observamos cómo es que existe la violencia psicológica, la cual está en un 33%, la violencia física con un 14%, el abandono de lo que son los niños, niñas y adolescentes en un 17% y la violación. Está a la par del abuso sexual con un 7% y lo que es el infanticidio y el aborto, ¿no? Es un 1%. Hay niños que se encuentran en situación de calle con un porcentaje de 12%, así como también tenemos la trata y tráfico de niños, adolescentes,
con un 5%. Y pues esos problemas que surgen, ¿no? Como son el bullying y demás, están también dentro de lo que es la violencia. Esto se ha podido sacar precisamente, ¿no? De lo que viene haciendo, perdón, 2018 en la provincia de Cercado de la ciudad de Cochabamba. Debemos entender que precisamente existen muchos tipos de violencia, pero en esta noche en especial vamos a tocar lo que es la violencia por negligencia, así también como la violencia por sobreprotección y la violencia fuera del entorno familiar. Cuando hablamos de la violencia por negligencia, pues nos estamos refiriendo cuando se produce la falta de cuidados, ¿no? Ya sea por parte de los padres o de las personas responsables, como pueden ser los tutores, ¿no? En cuanto a lo que es la atención a la niñez y adolescencia. Vemos que esta negligencia está muy vinculada a lo que es la vulneración de los derechos a la familia, así también a la educación, a la salud, a la igualdad y la protección y cuidado, ¿no? Que merece todo niño, niña y adolescente. Pues la negligencia, precisamente como aquí dice la UNICEF, es la omisión y falencias intencionales en el cuidado de los niños, niñas, por parte de los adultos, de muchas consecuencias que se van a reflejar en lo que viene a ser el aspecto físico, ¿no? Cuando podemos observar que se da en el momento en que los niños sufren precisamente en el aspecto físico. Se van a manifestar a través de lo que son expresiones de malestar, ¿no? Que muchas veces pueden ser psicosomáticos, pueden tener dolores difusos, hasta en algunos casos se presenta lo que son la alteración, pues, ¿no? En la piel, en los problemas respiratorios, y todo esto conlleva a lo que son también carencias en cuidados básicos, ¿no? Muchas veces vemos niños que van a su establecimiento escolar con la ropa raída, arrugada, sucia, a veces no tienen lo que son los útiles escolares o van enfermos. Entonces, esto constituye negligencia, como así también el hacinamiento, ¿no? Muchas veces viven en casas muy pequeñas, muy precarias, que no cuentan con la debida infraestructura, tampoco cuentan con los servicios básicos, ¿no? Como el agua, la luz y pues ni siquiera los servicios sanitarios. Entonces, todo esto constituye negligencia, ¿no? Por parte de los padres o tutores. Bien, debemos ahora saber qué es la violencia por sobreprotección. Cuando hablamos de la sobreprotección, nos estamos refiriendo a la protección en exceso que nosotros como padres transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces lo hacemos por nuestros propios miedos, pues pensamos que nuestros hijos no necesitan sufrir, que no necesitan padecer. Entonces sobreprotegemos en exceso y eso se constituye en un casi maltrato, ¿no? Claro que hay situaciones en que sí, nosotros como padres debemos intervenir y sí es necesario. Cuando, por decir, nuestros hijos pueden sufrir algún tipo de acoso escolar o también cuando notamos que ellos se vuelven de pronto agresivos, ¿no? Entonces, hay situaciones que como padres debemos nosotros delimitar por el bien de nuestros hijos. Aquí en esta diapositiva vemos que muchas veces a los niños, niños y adolescentes se les considera como seres muy frágiles, ¿no? Que tienen que estar dentro de una burbuja de cristal en la que nada pero los puede tocar y eso no está bien, eso es dañino, ¿no? Para nuestros hijos. Vemos que los padres sobreprotectores muchas veces vamos a producir hijos inseguros, ¿no? Aquí en la diapositiva podemos ver algunos ejemplos donde los niños buscan la aprobación, pues, ¿no? De los adultos
para ellos sentirse de alguna manera seguros, ¿no? Entonces, vemos que hay consecuencias en cuanto a lo que es la sobreprotección. ¿Por qué? Porque esto va a afectar, pues, ¿no? Lo que es su desarrollo emocional, su desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños requieren afecto, ¿no? Y un acompañamiento en cada etapa de su vida, porque debemos nosotros fortalecer lo que es su autoestima, ¿no? Siempre recalcar aquello que ellos lo hacen mejor, sí, pero sin exagerar, pues es necesario también darles una autonomía y darles una seguridad en sí mismos, para que ellos sepan que sí pueden hacer solos. Por tanto, cuando brindamos una protección excesiva, pues inconscientemente va a haber una violencia emocional y psicológica, que esto va a traer problemas posteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que ellos no van a poder desenvolverse personalmente, van a tener mucha dificultad, ¿no? De relacionamiento. Entonces, vemos cómo es que perjudicamos muchas veces como papás, ¿no? Queriendo hacerles un bien. Cuando está esta sobreprotección en exceso, podemos ver que ellos no van a asumir ningún tipo de responsabilidad, van a huir, ¿no? De cualquier situación dificultosa. Tampoco van a ser capaces, precisamente van a huir de los problemas en vez de enfrentarlos. Y esto conlleva a más inseguridad, ¿no? Vemos que tienen muy baja autoestima, pues les va a costar tomar lo que son las decisiones y va a haber una falta de autonomía, ¿no? Y ese miedo, pero un miedo latente a poder socializar y por ende ellos se retrotraen y no pueden, ¿no? Tener esa facilidad de entablar, ¿no? Relaciones duraderas. ¿Qué debemos hacer como padres? Nosotros debemos enseñarles a que ellos puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? En que ellos aprendan a desos y que digan no cuando ven que eso va contra lo que se les ha enseñado. Entonces, que su sí sea sí y su no sea no. Ahora bien, es bueno también enseñarles a desarrollar las habilidades, ¿no? Para la resolución de problemas, porque ellos cuentan con todas las facultades necesarias para saber elegir entre el bien y el mal. Entonces debemos enseñar y encaminar a desarrollar estas habilidades, ¿no? Y cuán importante es la autonomía e independencia. Es decir, que ellos aprendan, ¿no? A hacer sus cosas solos, ¿no? Y pues cuando tengan alguna duda, sí, pueden consultar, ¿no? A los padres, pero es importante que sean independientes, ya que muchas veces, generalmente las mamás, pues no, en ese afán de querer simplificar la vida, están todavía, ¿no? Como que ayudando y pues a veces va, se copia la tarea cuando el hijo no lo ha hecho o se va y se pregunta al maestro, ¿no? Como si ella fuera el estudiante y eso está muy mal porque eso vamos a ver que en el tiempo pues la persona se va volviendo muy insegura. Otro aspecto que cabe resaltar es el desarrollo de la personalidad. Ese desarrollo se va a dar a lo largo de su vida, ¿no? Por el mismo hecho de haber recibido la identidad, ya sea del padre o de la madre, porque seamos, pues, muy, se puede decir, exactos en cuanto a es importante, ¿no? El aporte de ambos, porque sabemos bien que el padre, ¿no? Da esa figura, ¿no? Paternal, y pues él es el proveedor de la casa, él es el que da la seguridad. Por otro lado, la madre es quien colabora y la madre es quien da también un direccionamiento y los hijos son los que se acomodan y cumplen precisamente ese rol de absorber en cuanto a lo que son
los principios y valores, ¿no? Entonces, el desarrollo de la personalidad es indispensable por parte de los padres en cuanto a su identidad. Bien, aquí vemos algunos consejos prácticos para poder evitar lo que es la sobreprotección. En primer lugar, es muy necesario establecer lo que son los límites claros, ¿no? Decir, esto es hasta aquí, más allá no. ¿Por qué? Porque esto puede traer estas consecuencias, a indicarles que toda acción tiene su consecuencia. En segundo lugar, pues darles, ¿no? Pequeñas responsabilidades. Enseñar que de acuerdo a su edad, pues ellos pueden recoger ya sea sus juguetes en los niños, en los adolescentes que aprendan a ordenar, ¿no? Sus dormitorios en cuanto a su aseo personal. Y en el otro consejo sería enseñar a ser responsables, ¿no? De esa salud y de todos los cuidados que conllevan. Así también enseñarles a compartir, es decir, que no sean egoístas, ¿no? Que puedan compartir con su prójimo y puedan también ser dadivosos, que es muy importante. Y tenemos otro consejo que sería el de escuchar y respetar sus decisiones. Sabemos bien que si nosotros como padres les vamos a dar esos valores y principios, pues vamos a saber que nuestros hijos van a poder confiar en nosotros y van a poder ellos decirnos lo que sienten. Entonces debemos nosotros respetar y pues llevarlos, ¿no? Por ese camino correcto para que ellos aprendan a tomar buenas decisiones. Bien. Ahora pasamos a lo que son precisamente el otro punto, que es violencia fuera del entorno familiar. Cuando hablamos de este tipo de violencia, pues nos damos cuenta que el entorno familiar juega un papel muy determinante, ya que es donde el niño, niña y adolescente es vulnerable, ¿ya? Es decir, que está expuesto a muchos peligros. Y va a depender mucho de la conducta, ¿no? Con nosotros como padres hayamos podido indicar en cuanto a lo que son los límites, valores, principios que hemos podido dar para que ellos puedan desenvolverse. Ahora bien, sabemos que cada familia es diferente, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de las casas, pues tenemos particularidades, ¿no? Algunas veces, algunos, bueno, se comunican con gritos o cuando están enojados, ¿no? Pueden dar hasta portazos. Es normal, a veces los chicos pueden llorar y pues los padres, ¿no? Hace rato se ponen nerviosos. Generalmente eso nos pasa, ¿no? Cuando somos padres primerizos. Entonces, vemos que todas estas situaciones que son cotidianas, pues forman parte, ¿no? De lo que viene a ser una convivencia y también de lo que es un aprendizaje. Entonces, vemos que estos problemas muchas veces los podemos trasladar, ¿no? Y como padres y ciudadanos, vemos que actualmente vivimos en una sociedad la cual es muy sobreexigente, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que ya no hay eso que extrañamos, ¿no? Que antes había esa colaboración. En cambio, ahora el ser humano se ha vuelto mucho más consumista, pues tiene esta cultura que se denomina posmoderna, provoca diferentes tipos de presiones, ¿no? Las cuales van a afectar a lo que es el comportamiento. Es decir, hay la necesidad de ser admirado, hay la necesidad de tener éxito, pues se hace la cultura al cuerpo, ¿no? Eso de ser bellos, y pues se busca, ¿no? La manera más fácil de sobrevivir. Entonces estamos viendo ahí que sí o sí ha habido la pérdida de valores y principios. Estas conductas muchas veces, ¿no? Van a producir situaciones de maltrato y los padres muchas veces vamos también a presionar, pues, ¿no? A nuestros hijos. Y esto se va a transmitir de alguna manera en lo que son códigos, ¿no? Códigos de agresión, códigos de violencia en nuestras casas. Entonces, es que debemos estar nosotros muy alertas, ¿no?
cuando vemos que nuestros hijos de pronto se retrotraen y es porque están sufriendo, muchas veces esto lo del bullying, ¿no? Cuando los niños los hacen a un lado y los compañeritos se burlan, entonces se ve que hay una desvalorización, pues, ¿no? En cuanto a lo que es la falta de respeto, hay la discriminación, muchas veces son víctimas, ¿no? De lo que son las burlas, los insultos, y esto se vive a diario, ¿no? Entonces, vemos que este tipo de maltrato, ¿no? Constituye lo que es violencia como forma de exteriorizar su dolor muchas veces, ¿no? Estos jóvenes, niños y adolescentes, vienen a querer reproducirla. Pues nosotros vemos, ¿no? Ya sea por televisión, ya sea por las redes sociales, muchas veces cómo es que se va dando la violencia, ¿no? En lo que son los colegios, las escuelas, y vamos viendo muchas veces que nuestros adolescentes son víctimas y ellos al recibir esos, ese respeto, ya sea por la vida propia, ni la de los demás. Y tenemos pues claros ejemplos, ¿no? En cuanto a lo que pasa, por decir, en Estados Unidos, cuando los mismos estudiantes usan armas y van y atentan contra la vida, ¿no? De sus compañeros o también de lo que son sus profesores. Entonces vemos una carencia, ¿no? Una carencia de lo que es el amor al prójimo y no hay ya ningún tipo de consideración. Y muchas veces esas conductas se alude de que, bueno, es el sistema, ¿no? Es el sistema que está haciendo que exista este tipo de generaciones. Entonces, mucho ojo, ¿no? Con lo que nosotros podemos observar en nuestros hijos cuando vemos que ellos tienen poca empatía, ¿no? Hacia otros y tienen reacciones de forma muy agresiva muchas veces, ya sea hacia sus compañeros, puede ser con sus amigos, hermanos o hasta a veces se ha dado con los padres, pues, ¿no? Ellos presentan una serie de dificultades que si nosotros somos más observadores, nos vamos a dar cuenta que a veces ellos no pueden dormir o sienten miedo, ¿no? De diversas formas. Así también estamos viendo que hay un fenómeno en cuanto a la alimentación. Ya hay dificultad para regular lo que es su ingesta, ¿no? Algunos comen muy poco, otros comen demasiado, de ahí que se da a conocer lo que es la bulimia, la anorexia, ¿no? Enfermedades que nos dicen que estos adolescentes están sufriendo, ¿no? Entonces, debemos nosotros preocuparnos cuando vemos que existe, ¿no? Este tipo de situaciones, cuando los vemos muy desmotivados o cuando están en estado de alerta, ¿no? O a veces súper hipervigilantes que andan así, ¿no? Y cuando están, pero no se les puede decir nada porque a veces se enfadan de pronto y pues tienen, ¿no? Alguna dificultad para poder controlar la ira. Entonces, son muestras, ¿no? Y conductas que nos van dando de alguna manera algún referente para nosotros, pues ponernos en estado de alerta y decir, a ver, como papás, ¿qué estamos haciendo? Bien. Entonces, como veíamos, trae todo tipo de consecuencias, ¿no es cierto? Ahora, vemos que todas estas situaciones del entorno fuera de la familia que va a ocasionar, de que va a marcar en nuestros niños, niñas y adolescentes, y muchas veces a ellos van a dejar de ir a la escuela y pues van a querer a veces huir de la casa, ¿no? Y eso que conlleva una serie de peligros. ¿Por qué? Porque ellos pueden tranquilamente ingresar en lo que son las pandillas y ahí se van convirtiendo en delincuentes que a lo posterior van a ser infractores de la ley. Otro caso es cuando existe el abandono, ¿no? Por parte de los padres y ellos están siendo víctimas de violencia sexual. Esto realmente nos llama la atención porque vemos, ¿no? Que cada vez son más los casos y así también hay lo que es la trata y tráfico, ¿no? De niñas, niños y adolescentes.
¿Qué podemos hacer frente a esta problemática? Pues debemos hacer lo que es una detección, ¿no? Debemos nosotros trabajar de forma específica en cuanto a lo que son los efectos de la violencia que percibimos. Para ello, contamos nosotros con lo que son dos tipos de actuaciones. Una es la clínica y otra la protectora. Es necesario aquí plantear lo que es la implicancia, ¿no?, de otros profesionales, pues contamos con lo que son las defensorías de la niñez, los servicios de SLIM, así como también del CDPOS, pues son instituciones encargadas que tienen esa responsabilidad, ¿no?, de poder evaluar a los niños que están sufriendo algún tipo de violencia y tienen un staff de profesionales, ¿no?, tanto visitadoras sociales como también lo que son psicólogos, ¿no? Entonces, aquí vemos que es muy importante que los padres puedan identificar y acudir para poder hacer una valoración en cuanto a lo que es ese tipo de violencia, ¿no? Valorar lo que son los riesgos y también dar la protección, ¿no? La comprensión de los profesionales tendría que tomar por encima de cualquier juicio de valor. Y debemos tomar en cuenta que eh, todo eso debe ser de forma confidencial, ¿no? Porque los niños, niñas y adolescentes gozan de ese derecho. Y es importante que se pueda abordar con ellos los núcleos también de dificultad central, ¿no?, que son detectados muchas veces por el efecto del dolor en los niños, niñas y adolescentes. Bien, cuando hablamos precisamente de lo que es la valoración, vemos que es el contacto con los propios padres. Esto puede ser la entrevista, ¿no?, juntos o separados. Eh, Se lo hace precisamente con profesionales, ¿no?, que puedan estar en el entorno familiar, ¿no?, para poder ellos sacar una conclusión y ver cuáles son las problemáticas que están generando ese tipo de violencia. Así también es importante explorar lo que son las fuentes, ¿no?, ya sea con el niño, los padres o los miembros que se puedan ser más significativos para el niño. Los profesionales que vayan a conocer al niño y la familia, pues deben también acercarse a lo que es la escuela. ¿Por qué? Porque hay que valorar las consecuencias, ¿no? Es decir, muchas veces pueden estar en estado de riesgo, puede haber una gravedad y para evitar que esto se siga reproduciendo, pues se debe preservar, ¿no? Preservar la integridad del niño. Así también el crear las condiciones de seguridad física y emocional para el niño, esto es en un ambiente estructurado, ¿no?, y que sea predecible en lo posible. Se debe utilizar lo que es la contención como elementos de prevención y también de protección del niño. En esta diapositiva se hace muy importante poder hacer una diferenciación entre lo que es la protección y la sobreprotección. Vemos que estas son dos cuestiones vitales, ¿no?, para lo que son nuestros hijos y estos puedan desarrollarse como adultos sanos, ¿no? Y debemos tener en cuenta, como padres, que la protección y la sobreprotección son términos totalmente diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque debemos ver que cuando nos referimos a la protección, pues estamos buscando lo mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto? En cambio, cuando hablamos de la sobreprotección, vemos que es dañino. ¿Por qué? Porque vemos que nuestros niños, niñas y adolescentes, pues se ven limitados por parte de los padres, ¿no?, a ejercer cierto tipo de actividades y también hace que ellos no puedan ser responsables de sus actos. Porque muchas veces, ¿no?, argumentamos de que nos da pena, que son muy pequeños, que va a haber bastante tiempo para que ellos puedan hacer, ¿no?,
esas actividades o esas responsabilidades, entonces ahí estamos produciendo un gran daño. Bien, frente a todo esto, pues tenemos lo que es el derecho a la protección desde la perspectiva nacional e internacional. Tenemos lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Bolivia es signataria. Y esta Convención Americana recoge los derechos de todas las personas menores de 18 años, porque sus derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones y las responsabilidades de los estados. Es decir, que se cuenta con artículos que son de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos y todas las personas de una región. Ahora bien, ¿qué nos dice en el artículo 4? Aquí nos indica que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por ley, en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Pues bien, aquí vemos que la vida, ¿no?, es el bien jurídico protegido, porque sabemos que sin la vida, sin la defensa de la vida, no hay los otros derechos, no podemos ejercerlos. Entonces, vemos que contamos precisamente con legislación internacional que defiende la vida. Así también, nuestra Constitución Política del Estado, en su parte dogmática, señala los derechos, deberes y garantías. En el artículo 15, numeral 1, nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Vemos que nuestra legislación nacional es totalmente provida, ya que no contempla lo que es la pena de muerte, ¿no? Entonces, vemos que está protegida. El artículo 60 habla sobre el deber del Estado y la sociedad y la familia, ¿no?, en cuanto a poder garantizar lo que es la prioridad de interés superior de los niños y adolescentes. Comprende lo que es la preeminencia de sus derechos, es decir, la primacía en poder recibir la protección y el pronto socorro en cualquier circunstancia. Da la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados. El artículo 62 indica que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Es decir, que todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Contamos también con lo que es el Código Niño, Niña, Adolescente, que es la Ley 548, que consta de 3 libros. En el libro primero están las garantías, derechos y deberes y protección, ¿no?, de todos los niños, niñas y adolescentes. En el libro segundo está la protección jurisdiccional y en el tercero nos habla sobre los sistemas penales para lo que son los adolescentes infractores. Ahora bien, esta ley 548 pues indica que todos los niños, niñas y adolescentes deben vivir en un entorno seguro, ¿no?, sin amenazas. Los niños sí deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico y psicológico. Y se hace énfasis en cuanto a que ningún niño debe sufrir explotación, discriminación o maltrato. Así es que el artículo 5 indica claramente quiénes son sujetos de este derecho. Y pues se establece, ¿no?, que todos los seres humanos hasta los 18 años cumplidos están regidos por esta ley 548. Y es donde se divide, ¿no?, que la primera etapa está en la niñez, que es desde la concepción hasta los 12 años. Y la adolescencia está contemplada desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos.
Ahora bien, es bueno hacer una relación entre lo que es la palabra de Dios y la normativa legal. Cuando analizamos, podemos ver que existen valores y principios que se encuentran en estrecha relación con nuestra normativa legal vigente. ¿Por qué? Porque vemos que los 5 primeros mandamientos se hallan reflejados en el derecho positivo. Como vemos, nuestra Constitución Política del Estado pues se encuentra plasmado en la parte dogmática, donde los derechos, deberes y garantías, así es que podemos ver como los valores como el respeto a la vida, la justicia, la libertad, tienen estrecha relación con los mandamientos. Cuando dice, no matarás, no robarás, no darás falsos testimonios. Bien, así también vemos como en la Biblia, la palabra de Dios nos dice en Levítico, se establecen todas las leyes, ¿no? Donde se va indicando qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto está en el artículo, perdón, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, 17 y 19, como en el capítulo 6, versículos del 2 al 5. Entonces, vemos cómo es que estamos, ¿no? En esa tarea de recobrar lo que son nuestros principios y valores. Todo esto hemos querido nosotros plasmar y pues ver que realmente hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad muy grande porque vemos que la violencia se da de diferentes tipos. Antes se creía que el peligro estaba en la calle, pero actualmente no. ¿Por qué? Porque vemos que a través de esos aparatos que todo el mundo tenemos, los celulares, ¿no? Como la computadora, que sí es muy necesario, vemos que están expuestos, ¿no? Nuestros niños, niñas y adolescentes a una serie de situaciones que vamos viendo cómo es que en la sociedad, ¿no? Los niños están totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos, bueno, se les va dando el celular, las madres, porque los niños queden callados, bueno, toma el celular sin darse cuenta que les están haciendo un daño muy, pero muy fuerte. Ahí están viendo precisamente, ¿no? Con esa violencia de negligencia, porque esos niños no van a ser capaces de captar en adelante ningún tipo de lectura. ¿Por qué? Porque se acostumbran a ver, ¿no? Los dibujitos y demás que pasan rápido en lo que son los celulares. Entonces, estamos creando una generación que sí o sí, a la larga, si ahora nosotros no trabajamos en volver a lo de antes y que de verdad, ¿no? Sean responsables los padres de hoy, pues las consecuencias se van a ver y no vamos a poder ser capaces, ¿no? De retrotraernos en el tiempo. Ahora es cuando podemos dar soluciones. Por eso es que analizando es que hemos querido hacer que de alguna manera, ¿no? Podamos nosotros contribuir y vemos que como sujetos de derechos, los niños y niñas adolescentes deben ser protegidos, ¿no? Y gozar de toda la normativa existente, así como también se debe mejorar lo que son los diferentes entes del Estado, ¿no? Como ser la educación, la salud con principios y valores. Y yo de verdad apoyo lo que decían mis antecesoras, ¿no? En las anteriores ponencias, excelentes profesionales que de verdad que se ve ese amor que tienen, ¿no? Hacia la niñez y la adolescencia, cuando se hace necesario que los padres puedan asumir la educación de sus hijos, ¿no? Y esto sería bueno también plasmar en cuanto a lo que es una escuela de padres. ¿Para qué? Para que se pueda de alguna manera instruir, pues, ¿no? Sobre los roles de cada miembro de la familia. Cada uno debe saber cuál es su rol para ejercer una paternidad, pues una maternidad integral responsable, para que no se den esos divorcios express, ¿no? Porque ahora se dice eso, ¿no? Si no me va bien, me divorcio. Y con lo que ha cambiado nuestra normativa,
vemos que sí existen los divorcios express, pero que estos traen graves consecuencias para los hijos, ¿no? Entonces, vemos cuán importante es esta escuela de padres para transmitir los valores y principios que puedan ser pasados de generación en generación como un legado. Y también se hace importante que las instituciones públicas y privadas relacionadas con estos ejercicios de los derechos, que estén llamadas a ejercerlos de manera pronta y oportuna, ¿no? Entonces, vemos que la tarea es muy desafiante, ¿no? Porque estamos frente a una sociedad muy consumista, pero debemos tomar el ejemplo, ¿no? De Jesucristo, que Él ha sido sal y luz, donde le ha tocado estar, porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, debemos nosotros inculcar esos valores y principios a nuestros hijos para cambiar esta sociedad y tener, ¿no?, una Bolivia mejor. Muchas gracias por esta oportunidad que me han dado. De verdad, muy agradecida. Gracias.